Eh, Comenzamos. Buenas tardes a todos. Los saluda Edgar Rojo, abogado y litigante en el despacho Soto Resolve. Les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy con el tema La ansiedad en tiempos de COVID y la importancia de la inteligencia adaptativa en tiempos de crisis. El día de hoy nos acompañan la licenciada Cristina Landeros, quien es psicóloga por el ITESO, y actualmente es una profesionista de recursos humanos con 22 años de experiencia. Asimismo, nos acompaña el día de hoy también el maestro Moisés, quien es licenciado en Relaciones Industriales y maestro en Educación y Procesos Cognitivos por el ITESO. Asimismo, él es catedrático en varias universidades del sistema Ibero y trabaja como coaching empresarial de equipo y para la vida. Para dar inicio en el tema, le cedo el uso de la palabra a la licenciada Cristina. Muchas gracias, Edgar. La verdad que muy contentos de estar aquí pudiendo compartir un poquito de lo que en nuestra experiencia estamos viendo. El tema de hoy, como lo dijiste, ansiedad en tiempos de COVID, la inteligencia adaptativa para enfrentar estas crisis y bueno, compartir un poquito de lo valioso que hemos observado y de lo que podemos transmitir. Iniciamos Muy bien. Oiga, pues un gusto compartir. Ya tengo varios años trabajando cerca de Soto Resolve con el gran amigo Javier. Excelentes experiencias que he compartido con esos equipos. Y ahora que me invitan, pues más contento estoy. Y compartir con Cristi, pues más contento, porque ya tenía ratos que no trabajábamos en proyectos juntos. Bien, este tema es muy complejo y lo vamos a tratar de hacer simple. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos vivimos cotidianamente con ansiedad. Es imposible no tener ansiedad. No es como dice ayer alguien en la televisión que comentó una frase muy absurda, que la ansiedad y el estrés es para cierto grupo de personas con privilegios sociales. Ese es un comentario de una incultura y un conocimiento tremendo, porque todo ser humano genera ciertos niveles de ansiedad, ciertos niveles de estrés. Esta ansiedad y estrés genera una hormona, ¿sí?, en el cerebro que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, de la ansiedad. Y entonces cuando tengo esa hormona en la sangre, en el cuerpo, me empiezo a sentir mal. Y como me siento mal, entonces las emociones empiezan a comportar diferentes. El cuerpo tiene que tener una respuesta a esa incomodidad que tiene, y entonces esa respuesta en la mayor parte de las personas humanas normales no necesariamente es positiva. Puede responder con alteraciones fisiológicas, dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores musculares, puede tener problemas digestivos, problemas cardíacos, problemas de sueño, que todo lo va a ir complicando. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pues porque no es difícil darse cuenta que en cuestión de unos días, en marzo, nos cambiaron todo el esquema de vida. Y aquí lo interesante no es solamente que nos lo quitaron a unos, nos cambiaron a uno, sino es una problemática mundial. Y entonces hay un impacto social sumamente fuerte, ¿sí? Porque de estar un día en el trabajo cotidiano, recibes una llamada o te avisan que ya no puedes ir a trabajar, que tienes que trabajar de tu casa, que tus hijos no van a ir a la escuela, que ahora van a estar en su casa y que no saben qué va a pasar al día siguiente, ¿sí? Entonces, todo esto se le llama incertidumbre. Entonces, el cerebro tiene un choque emocional, ¡pum! Entonces, la incertidumbre genera gran nivel de ansiedad, gran nivel de estrés. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a organizar? Y al no saber si va a pasar un día, 5, 10, 20, entonces van pasando los días y aumenta el nivel. Si yo tengo cortisol 1 minuto, 10 minutos, no pasa nada, es normal, hasta es sano porque te activa, te despierta y te vas a trabajar con más alegría y con mayor viveza. Todos los sentidos se ponen alerta para poder responder a ese riesgo que te está marcando la vida. Pero cuando el cortisol, la ansiedad y el estrés lleva 6 meses, creo que hay cambios. Cuando un proceso emocional se alarga, hay cambios químicos en el cuerpo. Y entonces llega un momento en que la crisis se convierte mucho más compleja.
y entonces vamos a meternos en problemas serios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este momento, en los últimos meses? Hay una realidad diferente para el 100%, realidades diferentes. Tristemente para la mayoría no tan sana. Para el campo de los abogados, a mí me toca trabajar con muchos abogados, voy muy seguido a la ciudad judicial a dar conferencias y talleres y clases, y pues yo tengo 6 meses sin ir porque está cerrado, pero sin embargo yo perdí una conferencia, pero los abogados perdieron su trabajo cotidiano. Entonces, si hay alguien que ha sufrido, han sido muchos, también es el campo de la abogacía. Hay una nueva realidad, hay cambio constante, incertidumbre. Hay un elemento que es muy importante que se llama incomodidad. Existe incomodidad cotidiana. No es muy cómodo tener al esposo o a la esposa todo el día, ¿sí? Es cansadísimo. Dicen que los hombres y la basura, entre más temprano se salgan, mejor. ¿Sí me van captando? Porque los hombres en las casas somos medio enfadosos cuando nos quedamos. ¿Y por qué esto? ¿Y esto por qué? Entonces la señora se altera, los niños se cansan. Entonces tenemos que movernos a otras realidades. Todo esto, los cambios siguen siendo abruptos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay? En muchísimos casos empieza a haber carencia. Entonces ya no me llegan los ingresos igual. Ahora tengo que hacer otras cosas. Ahora tengo que gastar más luz. Tengo que comprar otra computadora. Y no me han dado la cita y ya se canceló. ¿Qué voy a hacer? Y entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces las emociones empiezan a tener una respuesta muy compleja. En el campo laboral cotidiano regala, ¿sí?, una cantidad de sensaciones y emociones muy positivas. Cuando tú llegas a la oficina, saludas, compartes, criticas, tijereas, compartes una información, preguntas al otro y generas cierto nivel de endorfina, más bien dopamina, algo de oxitocina con la persona que te ríes y sonríes y saludas, y también generas buenos niveles de serotonina porque te sientes parte de un grupo. Lo interesante es que estas inas ya no se producen y entonces se produce mucho más estrés y cortisol y ansiedad que las inas que me causan satisfactores y relajación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Crisis total. Y entonces algunos reaccionan de manera adaptativa y otros reaccionan, ¿sí?, de manera adaptativa, creativa, y otros de adaptativos, pero simples. Y entonces lo que me voy a centrar en la siguiente parte de esta charla es explicarles qué pasa o cuál es la invitación o tener conciencia cómo estamos reaccionando ante esta crisis donde no hay culpables. Que Bill Gates, que los chinos, que la vacuna que te quitan el líquido de la rodilla para venderlo. Todas esas simples teorías nos están gritando que la gente vive más con la irracionalidad que con la racionalidad. Le creemos más a un youtuber que a la ciencia. Y eso lo vemos cotidianamente y eso hace que exista más complejidad en la búsqueda de soluciones. En el campo laboral también se ve muy fuerte este tipo de problemáticas porque tenemos respuesta de diferente tipo. Personas con una creatividad que empiezan a resolver y otras personas que se empiezan a quejar y el mundo se les cae encima y qué voy a hacer con mi vida, ¿sí? Y otros que empiezan a generar nuevos proyectos, nuevas ideas de crecimiento. No sé, Cristi, tú qué hayas visto en este aspecto en lo cotidiano de lo que te toca ver. Sí, justamente lo que estás comentando, Moy. Ya de por sí nuestra convivencia ya era compleja, digamos, en situaciones normales o cotidianas, cuando cada uno tiene un estilo de reaccionar, cuando cada uno interpretaba qué era estrés, cuando cada uno decía, para mí es estresante el tráfico, para mí no, para mí sí, para mí, etcétera. Tenemos diferentes estilos de reacción. Yo considero, más que nunca, las organizaciones las estamos viendo como organismos vivos y la organización misma tiene una dinámica de reacción. Ves en compañías que se han adaptado de manera increíblemente rápida, se han reinventado, han encontrado formas de integrar, aunque todo el mundo esté a distancia, vamos a hacer webinars donde estemos cercanos, vamos a enviarle la florecita a casa, vamos a acompañarlo en una transición, vamos a decirle que en 6 meses ya no va a estar con nosotros, pero durante 6 meses cuenta con todo nuestro apoyo.
y con un coacheo y con alguien que lo acompañe y lo asesore, y mira, puedes hablar con esta persona en caso de... Y otras compañías, al igual que lo hacemos las personas, se han paralizado completamente, ¿no? Claro. Otras compañías han actuado en pánico, vemos reportes masivos, sin pies ni cabeza. Mañana le hablo que siempre sí, mañana le hablo que siempre no, ahora corre a 200, ahora contrata 100, ahora contrata 100 en otra parte y con otras circunstancias, ¿no? Y sin embargo, creo que lo que ha privado es como tú dices, o sea, la adaptación creativa son aquellas compañías que han analizado la información, han tomado decisiones consensuadas, pensando en cómo salir adelante y no como en ganar un provecho a corto plazo o de manera, vamos a explotar al que se deje, sino vamos a hacerlo por el bien de todo el barco, ¿no? Y además, compartiendo buenas prácticas con otras compañías, que eso es muy, muy, muy interesante, yo creo. Ahora, o sea, la generosidad y el compartir, oigan, vamos medio pasito adelante, le hemos hecho así, nos ha funcionado, aquí está, te lo comparto, de verdad que ha sido increíble, muy, muy buenas experiencias en ese sentido he visto, ¿no? Fíjate, mencionas algo muy importante, Cristi, que las personas creativas, en esta adaptabilidad creativa, han hecho análisis, ¿sí? Han hecho búsqueda de experiencias de otros para poder adaptarlas. Precisamente estamos hablando de algo que se llama pensamiento complejo, ¿sí? O también se le conoce como trabajo de fondo, o sea que no se quedan por encimita. Mira, hay muchísimos ejemplos bien positivos. Hace poco vi una noticia que me dio muchísima risa, porque un gimnasio que ya vieron que pues les iba muy mal porque no se ve cuándo abran, ¿sí? Entonces convirtieron el gimnasio en restaurante y todos los instructores eran los meseros. ¿Cómo creen que le pusieron al restaurante? Disculpen la palabrota. Restaurant Los Mamados, ¿sí? Y entonces está lleno de gente, ¿sí? Porque es simpático, preparan buenos alimentos, contrataron buenos chefs y entonces fueron creativos buscando cómo podían utilizar. Rápido pidieron un permiso para cambiar de giro, no necesitaban, porque el gimnasio ya tenía un permiso para vender alimento. Hay una cantidad de experiencias de gente creativa, pero fíjense, nos vamos a concentrar en ciencia. Me gusta la ciencia, ¿sí? Nunca está terminada, pero es lo mejor que tenemos. El pensamiento adaptativo creativo tiene que ver con algo que se le llama, algunos autores le llaman una poda neurológica. Es un término bien interesante. Poda neurológica es que el ser humano tiene una línea de conexiones muy fija, ¿sí? Pero el ser humano adulto, los niños entienden muy bien la poda neurológica, por eso son tan inteligentes los niños y aprenden tanto, porque todo el tiempo se están podando ellos mismos. Una poda neurológica es una neurona que evoluciona. El niño nace con unas neuronas, pero al ir caminando, hablando, deja unas neuronas simples y desarrolla unas más complejas. En vez de decir ta, ta, pa, ti, ti, empieza a hablar. Deja unas neuronas y agarra otras. En vez de moverse de una manera, se mueve de otra. Va descubriendo el mundo. Lo interesante es que el cerebro es flexible. Se ha descubierto que la poda neurológica puede durar toda la vida, siempre y cuando el ser humano se mueva. Crisis, movimiento. Sí, la gente piensa que sentirse mal es malo. Me están llegando muchísimas personas que dicen, es que me siento muy mal. Pues felicidades. ¿Qué vas a hacer? Sí, pero ¿cómo? A mí me han dicho que la vida es sentirse bien. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, hay que moverse para sentirse bien, pero si te sientes mal, ¿sí? Entonces la vida te está diciendo que te tienes que mover. Y les pongo como ejemplo, si tú pones la mano arriba de un comal donde hiciste una carnita asada, pues te estás quemando. Entonces sería lógico decir, oh, ¿cómo me estoy quemando? Mi mano está muy adolorida, la puedo perder. Muévete. Y entre más rápido te muevas, mejor. La poda neurológica nos está avisando, la poda neurológica es un aviso que ya te tienes que mover y hay que mover el cerebro. Hay que mover el cerebro porque el cuerpo, hay un término que se utiliza mucho, que no crean que me gusta mucho, estás en tu zona de confort. Porque eso que ponen como ese dato no me alcanza a gustar, porque la zona de confort a veces es buena.
y la gente ya tiene el parámetro de la zona de confort como negativa. No, a veces hay que estar tranquilos y en paz, ¿sí? Entonces el exceso de movimiento también es igual de malo, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gusta es esto de la poda neurológica, porque el cerebro, ¿sí?, te puede exigir cotidianamente qué nuevos proyectos, qué nuevas maneras de responder a los problemas tienes que hacer. Y entonces ahí viene el término inteligencia adaptativa creativa, ¿sí?, que implica un pensamiento complejo, no simple, como dijiste tú, Cristi, con análisis, de preferencia análisis cuantitativo, cuál es la medición de riesgo, qué otras opciones tengo, de qué manera puedo actuar, qué ha hecho otros, qué han hecho en este país que tiene menos efecto tal, con quién me puedo coordinar para salir adelante, qué sociedades puedo actuar, cuál sería la actitud con la que puedo enfrentar, cómo puedo salir de esta, cuánto puedo durar, realmente tengo que gastar lo mismo en esta temporada, es posible que evite estos gastos durante un tiempo, es momento de invertir, es momento de gastar, es momento de viajar, es momento de decirle que sí al hijo que haga la fiesta. En estos días, la mala inteligencia adaptativa de las familias está haciendo y autorizando que sus hijos se junten a fiestas. Y entonces ahorita, en las últimas semanas, ha crecido muchísimo la pandemia porque los adolescentes no pudieron frenar, porque algunos papás que no tienen inteligencia creativa dijeron una frase, ay, pues si se infectan de una vez que se vuelvan inmunes. Y entonces, pues, eso puede hacer que nos vayamos a la apertura hasta enero, febrero, porque siguen creciendo los números, porque también vamos a hablar de la inteligencia adaptativa simple, o sea, borreguil. Esta inteligencia creativa compleja, estamos hablando que te da un pensamiento cognitivo alto. ¿Por qué quiere decir pensamiento alto? Alto es porque se desarrolla en la parte más alta del cerebro. El pensamiento simple se desarrolla en la parte baja. La parte baja donde está el cerebro límbico, emocional, las amígdalas, ¿sí?, las emociones, el primitivo, el impulso, el placer a corto plazo. Pues es que yo tengo ganas. Ese cerebro es normal que lo tenga un niño muy desarrollado, ¿sí?, y que haga berrinche porque le quitas el iPad, pero un adulto no. Los adultos tenemos ya el cerebro supuestamente maduro y ya abrió la zona de la frente que es lóbulo frontal. Cuando activas todo el cerebro junto, pero el que manda es el lóbulo frontal, ya podemos decir que somos personas humanas inteligentes, ¿sí? Antes que eso, pues ahí estamos actuando como medio changuitos. Es más, hay un libro muy bueno que se llama La paradoja del chimpancé, ¿sí? Doctor Steve Peters, genial el libro para que entiendan estos conceptos. Y precisamente esta capacidad cognitiva alta es cuando el cerebro, lóbulo frontal, puede pensar más allá del placer de corto plazo, ¿sí? Empieza a desarrollar actividades que le van a implicar un esfuerzo y un entrenamiento de todas las zonas del cerebro, y entonces va a desarrollar actividades que son de mayor valor, nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevos productos. Ejemplo, un joven que tenía problemas para entrar a la universidad, que vino conmigo por la pandemia y todo, su papá hacía unos uniformes y le estaba yendo mal con la pandemia, y entonces convenció a su papá y él se involucró en la empresa y empezaron a hacer no solamente tapabocas, sino trajes y elementos para los hospitales. Si el señor vendía 10,000 prendas por mes, en la pandemia ha vendido 100,000. O sea que la pandemia la utilizó, se estaban quemando y se movieron, y entonces ahora ese movimiento con cerebro creativo, adaptativo, está haciendo que ahora sean de los proveedores fuertes de vestimenta médica para hospitales en todo el país. Entonces, este pensamiento creativo es en relación a la poda. Podo, o sea, me muevo de mi zona de comodidad y el cerebro deja lo de siempre y empieza a buscar nuevas soluciones. O sea que gracias a la incomodidad, al dolor, al esfuerzo, a los retos grandes, el cerebro se poda y anda buscando conectar en las zonas más complejas para resolver un problema. Pero esto es bien padre, porque cuando tú te lanzas a resolver un problema, el cerebro te premia. Y entonces te premia con algo que yo le llamo satisfacción del logro por esfuerzo. Es el premio más grande que puede dar el cerebro, a lo que las personas le llaman motivación.
Nunca he entendido la palabra motivación y ni me gusta tampoco. Sí, porque siempre llego a las empresas y me dicen, pues es que no me motivan, me siento desmotivado. Ay, cabrón, pues ¿qué te traigo, un payaso? ¿Te traigo qué? Para que te motives, pues ahí. Sí, Wanda Zeus ya se nos fue, o déjame ver qué te traigo más, ¿sí? Entonces, la gente entiende la motivación como algo muy raro. La motivación... Y cuando tiene que venir... Claro, la motivación real es cuando tú te mueves, te podas, creces. Acuérdense que podar, cuando podas, creces más fuerte. Y entonces desarrollas un proyecto, lo entregas y recibes el reconocimiento, el logro, la venta, la promoción, porque aportaste valor. La gente piensa que ir a trabajar es ir sentarse, licenciado, ya hice lo que me tocó, ya mandé los correos. No, eso no es trabajar. Trabajar es entender qué se espera de ti y entregar resultados superiores a lo que te entreguen. Y eso se llama precisamente poda neurológica, creatividad, ¿sí? Creatividad creativa para poder crear proyectos de valor. No sé si, Cristi, si te haya pasado que hay personas que dicen que trabajan mucho, pero a la hora que evaluamos su productividad no es mucha, y entonces hay un conflicto entre lo que es trabajar y aportar resultados de valor. Claro, sí. Y además es muy interesante porque la gente se vive desgastada y de los dos lados. O sea, yo siento que le doy todo a la empresa siente que está encima de mí todo el tiempo y que tienen que estar encima de mí todo el tiempo porque yo no estoy dando el resultado. Entonces, estamos como hablando dos lenguajes completamente diferentes y no se acaba la ansiedad, al contrario, estamos generando un círculo vicioso muy grave, ¿no? O sea, yo tengo un problema, no me muevo, como tú lo bien lo comentas, me sigo quemando y ahora me quemo y ahora es algo... Y me quejo. Un problema más grande, ¿no? Uh-huh. Me quejo, me desanimo, me desmotivo, llego a... Imagínate, o sea... Y le echo la culpa al comal. Abrir la puerta y convivo con los que estaban afuera de lo que es ahora mi oficina y los demás están en igual ansiedad y en igual crisis porque tampoco están generando un pensamiento que los lleve a moverse de manera eficiente o de manera efectiva. Entonces, se va permeando y la ansiedad, por supuesto, crece de manera exponencial. En ejemplos tan valiosos como el que ponías, cambiamos, ahora movemos un poquito el giro, nos adaptamos, vemos la oportunidad y lo logramos de manera eficiente. Entonces, las personas que colaboran ahí ya tuvieron ese ejemplo, ya tuvieron la vivencia, la tranquilidad de hoy no se cayó el mundo, hoy salimos adelante, hoy lo logramos un poquito mejor y esa persona comparte en su familia, oye, no, espera, es que ahora nos fue bien y ahora tenemos algo positivo y yo puedo hacer algo positivo y como mamá ya me dan más ganitas de entenderle a esto y me dan más ganas de compartirlo. Y el hijo pues aprende de otra manera y entonces estoy contagiando el bienestar o las maneras eficientes de afrontarlo, no la manera de ahogarme en el vaso de agua. O en el... Claro, pero oye, aquí es interesante. Sí, Omar, dime, sí. Perdón, Cristi. Y aquí pues estaría generando, salvo que opinaras lo contrario, un círculo cíclico, o más bien algo cíclico, pero de negativa. Es decir, estar contaminando tu propio ambiente y tu propia mentalidad, que va con todo lo contrario de lo que mencionaba el maestro Moy. Círculo virtuoso, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Exactamente, pero fíjate que las personas a veces les encanta sentirse mal, ¿eh? Es una cosa rara. Cristi, como psicóloga, nos lo puede decir. Hay personas que si en el día no se sienten mal un ratito, como que les falta, entonces salen de su oficina a criticar algo, así como que hay que hacer sentirse mal algo. Sí, ya como es como una especie de cultura. Sí, pero ahorita voy a hablar precisamente de la creatividad simple o borreguil. Ahorita estamos en la creatividad, en la adaptabilidad creativa, me muevo, movimiento, ¿sí? Creación de valor, nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas maneras de resolver, y esto genera cosas que casi nadie hace, porque como es creativo, entonces vas a crear cosas que no son tan repetibles, entonces genera más valor. Por eso las personas que tienen pensamiento complejo, pensamiento abstracto, pensamiento creativo, son los más cotizados. Y esos son a los que les pagas más con hacer menos, porque lo valioso es su cabeza. ¿Sí? Su cabeza. Entonces, este tipo de personas son críticos en el sentido de que no imitan, ¿sí? Analizan de dónde viene y puede dar un juicio y no son manipulables. En una sociedad donde la característica actual se llama la mentira.
¿sí? Las personas que están en puestos sumamente importantes en el mundo y gente que está muy cercana a nuestro país y muy cercana a nuestro país, ya se puede medir por la cantidad de mentiras que dicen, ¿sí? Es dificilísimo ahora ver quién diga la verdad. Y estamos hablando en todos lados, en las redes sociales, en la política, en la economía. Entonces, en un mundo que la ética está bien golpeada, diría Bauman, en un mundo líquido, ¿sí? Entonces necesitamos desarrollar esta mente crítica para poder leer el mundo y no caer en un juego, no imitar, porque ahorita es increíble que todavía exista personas que crean que la Tierra es plana. ¿Sí? Que alguien diga que la Tierra es plana, pues no tiene lógica, ¿sí? Pero el que haya millones de personas adeptas a toda esta secta rara en donde piensa que la gente es plana, que la Tierra es plana, y lo argumente de tal manera, es preocupante, ¿sí? Y por poner un ejemplo, porque hay muchísimas cosas que creen. El desorden que creó Miguel Bosé en España tuvieron que mandarlo callar porque la gente le creía más a Miguel Bosé con su teoría de la conspiración que a la ciencia. Entonces tuvieron ya que decirle que se calle o casi lo apresaban, ¿sí? Le pidieron de buena manera: Miguel Bosé, estás causando un daño. ¿Nos harías favor de tranquilizarte? Ya se bajó de las redes sociales porque, como cosa rara, la gente que no tiene criticidad le cree a la gente de las emociones, porque como cosa interesante, las emociones son bien contagiosas. Si alguien se preocupa, yo me preocupo. Por eso ahorita, si ven todos los medios y las personas que tienen en puestos gubernamentales viven provocando miedo y divisiones, y da mucho éxito. ¿Cómo puedo yo entender? Voy a decir una frase política que nunca tengo que decir, pero ni modo. ¿Cómo pueden entender que con el debacle que estamos teniendo económico, en salud, en la persona que encabeza el gobierno tenga 60 y tantos % en las encuestas? Porque él está haciendo su papel, jugando con las emociones de un pueblo, generando miedos, divisiones, odios, rencores, y entonces todo el mundo cae. Así como critico a esos, voy a criticar a alguien más. No es posible que otro grupo de personas salga a insultar a todo el mundo diciendo que son tontos. Estos son tontos porque piensan así. Y entonces están logrando lo que quería el señor que encabeza el gobierno, dividir todo. Entonces, posibilidad que esto camine, ninguna, porque estamos invadidos de personas que manejan creatividad, más bien adaptabilidad simple. Entonces, la gente compleja no se deja manipular por ningún líder. Los líderes son los que te ayudan a pensar, no a los que tienes que seguir. Ese liderazgo antiguo que yo sigo porque me va a llevar al camino perfecto, eso ya no existe, por favor. Eso ni en la edad, ya se acabó la Edad Media. Ahorita necesitamos personas creyentes en ellos mismos, con gran credibilidad y con gran criticidad, para poder crear entre crítico y crítico un pensamiento superior. Y entonces las personas que tienen mayor capacidad de pensamiento complejo y crítico analizan, contabilizan, ven de dónde viene, hacia dónde va, y no hacemos juicios solamente emocionales, creando una evaluación sin sentido, ¿sí? Tendríamos que dar datos concretos. Por ejemplo, yo dije ahorita una frase muy fuerte: hay mentiras. ¿Sí? ¿Lo puedo comprobar? Sí, sí lo puedo comprobar, porque hay una serie de economos que los miden. Entonces podemos decir que en el segundo informe hubo más o menos el 20% de datos reales y una cantidad que son verdades a medias, que no están comprobadas, porque la Organización Mundial de la Salud, porque Amnistía Internacional, porque tal, tienen los datos a nivel internacional. Entonces hay verificables, pero si yo me creo todo lo que me dicen, entonces le voy a hacer más caso a La Rosa de Guadalupe que a un libro de ciencias. Y entonces creamos una sociedad altamente manipulable y sensible a cualquier cosa que pase. Y sería un caos como país. Sí, entonces estas personas críticas manejan un elemento bien interesante. Tienen una ilusión creativa. Esto es bien importante, ¿eh? Bien importante. ¿Por qué me gusta tanto la palabra ilusión? Porque he trabajado con muchísimas personas durante muchísimos años, ya estoy medio vejestorio, y he visto cosas impresionantes.
he visto personas que pierden la ilusión y en cuestión de semanas están con una depresión gigantesca. Pero cuando hay una ilusión real, una ilusión de un mejor país, de un mejor trabajo, una ilusión de mejorar mi familia, el cuerpo cambia y desarrollo la mente creativa para luchar por esa ilusión si es ética y real. ¿Sí? Lo interesante de los de pensamiento crítico, adaptabilidad creativa, es que sus ilusiones se vuelven realidad. La ilusión la convierto en proyecto y meta. Y entonces creo un plan, una estrategia para moverme y conseguirlo. Y entonces viene otra vez la frase que dije que se llama, sí, satisfactor del logro por esfuerzo. Entonces, cuando cada persona va logrando sus metas e ilusiones, entonces es un círculo virtuoso. Me siento muy bien, entonces mi siguiente meta va a ser poco más grande que la anterior, pero no dependo de las dádivas que me dé alguien, ni emocionales ni económicas, porque entonces creo un país dependiente y sumiso al líder manipulador. Entonces necesitamos crear gente creativa, no borregos. En las empresas cotidianas hay gente que se estaciona en el sedentarismo y la pasividad. Y entonces hay que moverlos y motivarlos y decirle, es desesperante y cansado. ¿O no, Cristi? Sí, lo que buscamos es quien provoque, o sea, desde donde estés, puedas partir para hacer un cambio. Primero en ti. A mí me costaba mucho el ejemplo del avión. Cuando estás volando y baja la mascarilla, y yo siempre era por mi estilo de interacción muy particular. No, yo se lo pongo primero a la viejita, y primero al niño, y primero a la hija y al enfermo. Y me costó muchos años, de verdad, entender que primero me la pongo yo. Y yo respiro, y yo me salvo, y yo pienso, y yo analizo, y yo actúo con consecuencia, porque haciéndome responsable de cómo yo estoy, sí puedo generar un cambio en los demás. Y sí puedo provocar y dar un ejemplo simplemente. Fíjate que eso científicamente está comprobado por medio de un elemento que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo apenas tienen pocos años de estudiarse. Es más, todavía ni siquiera está concluida la investigación. Todavía hay científicos que las niegan, otros que las avalan, pero está muy interesante que las neuronas espejo son las neuronas especializadas para poder ver alrededor cómo está el mundo e imitar comportamientos para salvarme. Por ejemplo, es muy claro las neuronas espejo, si está un grupo de venados en una agua, en el agua, y entonces uno está tomando agua y de repente brinca porque sale un cocodrilo, viene, los demás al ver eso van a salir corriendo todos. ¿Sí? Si tú estás en una fiesta y el de al lado contó un chiste, aunque no le hayas entendido, si todos se ríen, tú también te vas a reír. Si vas al velorio acompañando a un amigo y empieza a llorar, tú vas a llorar. Ni siquiera conoces al muertito. Porque las emociones se imitan. Lo primero que se imita con las, ¿cómo se llama? Neuronas espejo son las emociones. Y puedo yo, de manera intencionada, podando mi cerebro, ¿sí? Con medio de neuronas espejo, crear también la imitación de pensamiento complejo. Pero eso lleva mucho más tiempo y una decisión. O sea, yo voy a ser inteligente y creativo por decisión personal, no por decisión simple. Yo tengo la capacidad de decidir qué sentir, qué pensar y qué actuar. Un libro maravilloso que se llama Disciplina Emocional. ¿Sí? Charles C. Mans. Genial el autor, precisamente que habla que nosotros decidimos. Pero entonces yo puedo decidir crecer mi cerebro. Entonces, por eso es importante lo que tú mencionas, Cristi, de que hay que crear equipos de alto rendimiento en donde cada quien sea responsable de sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y entonces vamos a crear equipos entre grandes. ¿Me entiende? Si hay una persona que genere gran confianza en los otros, los demás van a ser seguidores. Y entonces no es equipo de alto rendimiento, es un grupo de trabajo borreguil. Pues lo que diga el patroncito, o lo que usted diga, señor, ¿a qué horas quiere? ¿Qué horas son? Las que usted diga, mi jefe lindo. Ese tipo de proyectos no sirven para nada. Pero si hay personas con capacidades similares de creatividad, de análisis, de resolver problemas, entonces ya entre todos aportamos. Y ahí es donde se da la famosa sinergia, donde es la única oportunidad donde 1 más 1 da 3. ¿Sí? En un grupo, 1 más 1, 1.
En un equipo, 1 más 1, 2. Y en un equipo de alto rendimiento con pensamiento creativo, adaptabilidad amplia, 1 más 1, 3. Porque tu idea más mi idea, generamos un proyecto nuevo entre los dos. Y ahorita es lo que necesita el país. Una creatividad donde salgamos de un sistema que ya vimos que no funciona. ¿Sí? Las empresas se tienen que mover, tenemos que ser competitivas a nivel internacional. Entonces, si ahorita no vemos y decidimos imitar lo mejor tiene un término muy importante que se llama indagación apreciativa. Es un término sumamente importante. ¿Sí? También se le conoce como apreciatividad. Y no es un término light del libro de autoayuda barato, no. Es que mi cerebro, en vez de ver el problema, busca soluciones creativas. ¿Cómo si lo puedo resolver? ¿Quién lo ha resuelto de tal manera? Claro. ¿Vamos captando? ¿Cómo vamos? Además, muy bien, redondeando nada más lo que nos compartías, Moy, o sea, sobre los equipos de alto rendimiento y también esta capacidad de como equipo, si somos personas con esas características, damos mejores resultados, pero además si cada persona está en el lugar correcto donde ahora puede aportar más, se genera mucho más, ¿no? Y tenemos que movernos del contexto que ya no existía al contexto nuevo. A lo mejor los liderazgos cambian, a lo mejor las funciones cambian, a lo mejor detectamos habilidades nuevas, competencias nuevas en las personas, pero esa capacidad de ponerlas al servicio de los demás creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Esta adaptabilidad, sí, precisamente estas crisis que podrían ser malas, es una oportunidad gigantesca de mostrarme. Por eso es determinante que yo decía, estás mencionando algo que tiene que ver con algo que todo el mundo menciona, pero no sabe qué es. La actitud. ¿Sí? ¿Qué es eso de la actitud? Si analizamos bien esa palabra, todo el mundo dice, es que tienes que mejorar tu actitud. ¿Qué le estás diciendo? No le dices nada. ¿Sí? ¿Y cómo? Dígame qué. Es como al niño que le dices, pórtese bien. Pues dime cómo. Concéntrate y pon atención. No, pues yo hago lo que puedo, pero no sé cómo. ¿Sí? Entonces, a veces no somos tan asertivos en lo que decimos. La actitud es la capacidad que tiene el ser humano para decidir voluntariamente cómo comportarse en cada situación. ¿Sí? Es una capacidad humana de orden superior. De orden superior. ¿Por qué de orden superior? Porque es el lóbulo frontal que le da orden a la amígdala que no se aloque y no diga tonterías. Que le dice a la amígdala, apague su celular y duerma hacia las 10:30, no a las 3 porque amanece todo atarantado. Deje de comer esa porquería, deje de meterse al casino porque ya perdió toda la quincena. ¿Sí? La capacidad se llama lóbulo frontal. Aquí atrás está lo que se le llama la fuerza de voluntad. Si no hay lóbulo frontal, no hay fuerza de voluntad. Entonces necesitamos entender que la actitud es una capacidad de decisión personal madura. Sí, pero hay un elemento muy interesante. Como el cerebro de todos los seres humanos es bueno, ¿sí? Es bueno. La diferencia no es tanto la inteligencia, es el lóbulo frontal. Algunos son bien inteligentes, pero no tienen lóbulo frontal, o sea, no deciden bien. Como tú dijiste, no deciden en beneficio del otro. ¿Sí? Piensan en ellos o piensan de una manera desordenada en el otro, creando dependencias o codependencias. Y eso no sirve. Necesitamos pensar, ¿sí? Pero las personas que no piensan bien, o sea, que se justifican lo que hacen, ¿sí? Se le llama hacerse menso. Nada más porque estamos muy serios, no digo la palabrota, pero el término es muy claro. Hay gente que se hace mensa. ¿Quién se hace menso? La gente que es media mensa, pues no se hace menso porque ya es, ¿sí? Pero la gente que sí tiene buena cabeza, le gusta justificar sus fechorías. Entonces, ahí nos vamos a lo que yo le llamo creatividad simple, trabajo simple, ¿sí? O, el dicho de una manera, es el adaptativo seguidor, al que no le gusta pensar, al que le gusta ver novelas para ni siquiera preocuparse por su vida, más bien se preocupa por la de los otros. Sí, son personas que tienen mucha pereza mental y entonces siempre van a buscar satisfactores de corto plazo, que es muy poco el trabajo. Sí, pueden pasarse 5 horas en el Instagram, pueden estar en videojuegos, pueden ver Netflix, el maratón de cualquier tontería, y entonces sienten que están bien. Pero sin embargo, todo el montón de actividades simples no le genera valor al ser humano. ¿Por qué no le genera valor? Porque los estudiamos, les prometo que me meto a los cerebros.
¿sí? Si te pones algo complejo como tocar un piano, después de 3 horas de tocar un piano, tu cerebro es diferente. Están conectados izquierdo y derecho a una velocidad, tienes mucho más agilidad mental, puedes analizar información, porque prendiste todo tu cerebro. Si tú me ves 2 programas de La Rosa de Guadalupe, me meto al cerebro y ¿saben qué encuentro? Nada, no hay nada. Y por más que escarbo, no encuentro nada. Entonces, pero me siento muy bien. Ay, pobrecita, sí la salvó la Virgencita. Oh, qué maravilla, se hizo el milagro. Señores, eso no existe. Es una novela chafa para que la gente se quede enganchada emocionalmente. Sin embargo, ¿por qué digo de La Rosa de Guadalupe? Porque me puse a investigar. Es el programa más visto en México. ¿Saben por qué es el más visto en México? Porque ya no hay el Chavo del Ocho. Llegué sin Antes era el Chavo del Ocho. Pero es bien interesante, Cristi, porque ver La Rosa de Guadalupe te genera altísimos niveles de dopamina. Y el altísimo nivel de dopamina te quita la ansiedad y te sientes bien relajadito. Pero después, cuando te levantas de verlo, te da ansiedad porque perdiste el tiempo, ya estás más gordo y no sabes qué hacer al día siguiente y no tienes dinero. Y entonces es un círculo maligno, como bien comentabas. Déjenme explicarles rápido qué es esto de la inteligencia simple. La inteligencia simple o no creativa, entonces, es una adaptabilidad por imitación, es pasiva, tiene un trabajo superficial, lo mínimo indispensable para poder ganar. Y si no lo consigo, lo robo, ¿sí? Entonces, tiene una búsqueda del placer a corto plazo, a veces desmedida. Y si me lo quitan, me enojo. Revisen en sus casas cuando les quiten el celular o le dices que se duerma. ¡Ah, yo sabré! ¡Es mi vida! ¡Déjame en paz! ¡Ah, es que no me entienden! Pensamiento simple. Poco esfuerzo mental. Puede haber un esfuerzo emocional, pero un esfuerzo mental. Por eso hay tanto jovencito que me llega a mi oficina y me dice, quiero estudiar algo, pero que no tenga matemáticas, que no se lea mucho y que tampoco se escribe porque los trabajos son muy largos. Hoy les digo, hasta las teiboleras tienen que hacer esfuerzo. El tubo está bien fuerte y duro, pero no quiere hacer esfuerzo. Sí, no quiere hacer esfuerzo y entonces no hay un desarrollo de ninguna habilidad. ¿Sí? Las emociones brincan como locas. Cuando hay un pensamiento complejo, hay una mejor administración de impulsos de emociones. No me importa que te enojes o te estimules, no pasa nada, siempre y cuando no me actúes así. Sepas qué hacer con eso. Claro. Que la puedas administrar. Los que son borreguiles, pensamiento simple, explotan para arriba con euforias, comprando con horas de porno, porque ahorita sí supieron que somos el segundo país que consume más PornoTube, la página más famosa de pornografía. Somos el segundo país más que consume en el mundo. En la pandemia se estiró a horas. Es impresionante. Entonces, la persona, en vez de poder desarrollar talento, está haciendo tonterías. Yo creo que esto lo simplifica una foto que salió hace 3-4 días en las redes, donde un deportista, no me acuerdo de su nombre porque no es muy conocido y mi alemán es muy malo, un deportista del Bayern Múnich que jugó la Champions durante toda la pandemia, ponen la foto antes de la pandemia y la foto cuando jugó la final. El cuate subió como 6-7 kilos de musculatura porque era muy delgado, lo desplazaron en el partido. Y entonces lo que hizo fue aprovechar que estaba encerrado, pues hacer ejercicio 7-8 horas al día, y entonces llegó tremendamente fuerte y ganó la Champions. Y comparan con la foto de 2 futbolistas de las Chivas que se fueron de fiesta y aprovecharon la pandemia para ponerse todos gorditos, todos flojos, y llegaron, ¿y dónde están mis Chivas ahorita? Me dan ganas de llorar. Sí. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la directiva del club, todo. Depende de lo que decía Cristi, de la actitud personal, ¿sí? En donde todos ponen de su parte para poder crear equipos reales. Cuando tenemos equipos que los forman personas de mente simple, que no se preparan, que creen que con sacar una carrera ya terminaron su vida profesional, que todo el tiempo van a exigir más salario sin aportar nada, ¿sí? Que son emocionalmente inestables, eufóricos y se desaparecen, y depresivos cuando los regañas. Porque ahora regañas a alguien, oh, no te pedí eso, pon atención, herió mis sentimientos, tengo que cuestionar si sigo aquí o no. No inventen, son frágiles emocionalmente, con cualquier cosita aparecen jarritos de Tonalá, ¿sí? Son personas que se distraen con cualquier cosa, tienen tiempos de atención muy bajo.
Este término es muy importante. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque para lograr pensamiento complejo y poder resolver problemas muy grandes, necesito bloques de atención muy grandes. Bloques. ¿Qué es un bloque de atención? Que durante 40 minutos, 50 minutos, 100 minutos, me meto a un elemento, a un estudio, un análisis, a un acta, un documento, y no me distrae nada. Cero. Nada. Entonces, mi nivel de productividad se puede ir hasta el 100% más. Pero una persona que el celular, la llamada, el Instagram, la foto, el amigo, la comida, el cafecito, todos esos que se levantan todo el día al café, al agua, no tienen sed ni van al baño. No aguantan la atención. No aguantan la atención. Si tú quieres ver a alguien que realmente desarrolla altos niveles de pensamiento, tiene que ir ligado con algo que se llama atención sostenida durante periodos largos. Estamos hablando que quien tiene mente compleja se llaman bloques de atención amplios y quien tiene mente simple, bloques de atención chiquititos. Si tú vas a contratar a alguien, Cristian, recursos humanos, y su bloque de atención es de 10 minutos, ni lo contrates. Es como un adolescente inquieto de primaria latoso. Sin posibilidad de producción, nada, y se puede medir. Es que le echo muchas ganas, soy muy confiable porque hago muchos amigos y tengo buenas relaciones con el mundo. Sé discutir y argumentar, pero necesitamos como abogados usted me va a decir, ¿cuántas horas tienes que sentarte a leer ese documento, justificarlo con una ley, hacer un análisis de datos? Porque si no te ganan la jugada. La gente piensa que abogacía es muy fácil porque no tiene matemáticas, es el error más grande que he escuchado. No tiene matemáticas, pero es mucha concentración y mucha dedicación al estudio de documentos. Como tú bien lo dices, pueden pasar horas y tienes que analizarlo, leerlo. Entonces, esto te consume mucho tiempo, pero a la vez es satisfactorio una vez concluyes el proyecto. Fíjate lo que dijiste, satisfacción del logro por esfuerzo. Y el cerebro te regala y tiene memoria. Si yo me pude concentrar tanto tiempo y saqué este documento, lo repito. Sí, claro. Entonces necesitamos provocar experiencias de orden superior. Para ir terminando, ¿sí? No, las personas que son borreguitos y que solamente dicen sí, y solamente le dicen sí al líder sin cuestionarlo, solamente porque es el líder que quiero y no lo cuestiono, entonces son personas que no desarrollan cognición compleja. Y por lo tanto, solamente busco tareas simples y que por eso me den. Entonces son clientelares. Entonces todo lo que quieren es regalado, ¿sí? O que otros lo solucionen. Siempre el malo es el otro. Siempre el malo es el otro. Y en mi mundo no hay malos. En el mundo no hay malos. En mi mundo no hay malos. Si no se trata de que sea malo alguien, si no hay comportamientos, ¿sí? Que no son los adecuados para una situación. ¿Sí? No se ve el futuro. La gente no piensa que lo que hago ahorita va a ser consecuencia en un futuro. La gente a veces les pregunto, ¿cómo te ves en 10 años? Ay, ni siquiera sé el fin de semana. Así me contestan. Sí, porque el lóbulo frontal es el que alcanza a ver a largo plazo. Una de las carreras más difíciles que yo conozco se llama abogacía para las generaciones nuevas, porque las generaciones nuevas quieren salir de la carrera ganando 80,000 pesos y teniendo negocios individuales que les den mucho para viajar por el mundo, ir a los mundiales y viajar y conocer más, sin pasar fines de semana en Ibiza y Año Nuevo en Nueva York. Todo el día lo escucho, pero sin embargo, un abogado para que pueda realmente tener un proceso de litigio de alto nivel, ¿cuántos años, abogado? 5 de estudios y ¿cuántos de práctica? Nunca se deja de aprender en esta carrera. ¿Cuándo le sueltan a un abogado un caso él solo? Pues se necesitan ¿Cuántos años después de la carrera? 3, 4 años ya después. Mucha práctica. Vas captando, y yo calculo que entre 4 y 5, entonces son 10 años. A los 28, 29 siguen siendo abogados novatones. Entonces se necesita mucha paciencia y visión de largo plazo. Quien tiene pensamiento creativo y complejo tiene paciencia, pero la paciencia no es estática. La paciencia de, como bien comentaste, seguir preparándome, generar proyectos, generar ideas. Sí, estas personas de pensamiento simple, como ya les dije, le creen más a líderes proféticos. ¿Sí? El caso de esta iglesia que está aquí por San Andrés, que el señor Luz del Mundo.
Está tremendo, porque el señor está sentenciado por cerca de 10 delitos, abuso sexual, pedofilia, manipulación de dinero, y sin embargo la gente cree ciegamente en él. Es un caso sociológico bien interesante, porque aún estando en la cárcel, todo sigue igual. Entonces habla de lo que se llama procesos de manipulación de orden superior. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues que tienen una mente con una ética nula, que su objetivo es tener a todos adormilados. Entonces eso es peligrosísimo para una sociedad, porque dejamos pasar problemas muy grandes y las consecuencias las vamos a tener como familia, como persona y como país. Entonces necesitamos que pasar todos al pensamiento creativo y a la adaptabilidad que me mueva. Esa adaptabilidad que me poda neurológicamente, esa adaptabilidad sí que me desarrolla proyectos de nivel, esa adaptabilidad que me une los dos cerebros con el cuerpo calloso, que me despierta el lóbulo frontal, que me da satisfacción de logro, que me provoca la creatividad cotidiana y por lo tanto es muy a gusto estar con alguien que desarrolla proyectos. Lo contrario es estar al lado de alguien que se queja. Es que entiéndeme, es que nadie me apoya. Es horrible. No hay nada más cansado que estar con un quejumbroso. ¿Sí? Déjenme decirles que los divorcios en mi oficina, porque atiendo divorcios, ha aumentado el doble en esta pandemia. Antes veía en promedio 3, 4 por semana. Ahorita estoy viendo 7, 8 por semana. ¿Sí? No se están aguantando porque la gente se queja de todo. Entonces tiene que haber creatividad de todos para pensar cómo salir adelante. Entonces esta administración del pensamiento creativo, sí tiene que haber una administración de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Y entonces, por tanto, da como resultado una mente que saca proyectos de calidad con mayor tolerancia a la frustración. ¿Nos va a ir mal? Sin duda. El único que dijo la verdad la semana pasada fue el secretario de Hacienda, que dijo, el 2021 va a ser el peor año en los 100 años anteriores. Agárrense porque la economía está tronada. ¿Sí? A ver si no le cuesta el trabajo. ¿Sí? Digo la verdad, pues es que no se ocupa ser mago, ni ecónomo, ni estudiar en Harvard para saber lo que dijo, sino simplemente se le salió así un chispazo de verdad. Entonces, si el mundo viene tan complejo en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los campos laborales, urge que entiendan lo que es la inteligencia adaptativa creativa. Muévete, por favor. Piensa todos los días cuál es lo mejor que vas a hacer ese día. Piensa cómo vas a tratar a tu pareja. Piensa nuevas maneras de relacionarte. ¿Sí? Ahorita hay escasez de contacto. Las parejas que están cercas ahí en la casa tienen que triplicar el contacto físico, por favor, porque el contacto físico que se tiene afuera no existe y estamos perdiendo oxitocina. Hay hambre de cuerpo, así se llama, hambre de piel, porque a veces enojados la gente no se toca. Los niños necesitan el contacto, las parejas necesitan el contacto y genera alto nivel de oxitocina, te relaja y puedes pensar de manera más creativa. Correcto. ¿Qué opinas? A ver, Cristi, ya me agarré el micrófono. No sé, Sí. Edgar, no sé si nos quieres compartir algunas de las preguntas que tengan los participantes, si bien no nos va a dar el tiempo para atender todas las inquietudes o todas las preguntas, pero sí habrá algunas que puedan redondear o las que mejor aporten a todos, ¿no? Sí, claro, le hacemos la invitación abierta a los participantes y las personas que nos están mirando para, si tienen alguna pregunta, tanto para la licenciada Cristina como para el maestro Moy, adelante. Y pues de mi parte, me gustaría solamente abundar en una pregunta de manera muy precisa respecto a las neuronas reflejo o neuronas espejo. Comentaba que pues estas son básicamente para imitar el comportamiento de alguien más. Sin embargo, este comportamiento puede ser tanto positivo como negativo, lo que en este caso, de manera muy concreta, mi pregunta sería, las personas que ya tienen muchísimo más desarrollado el lóbulo frontal, ¿qué tanto utilizan este tipo de neuronas? Mira, no las puedes no utilizar. Los niños la utilizan más. Quien tiene el cerebro bien desarrollado es consciente que tiene la motivación de lo que está teniendo al lado, pero como tiene más nivel de conciencia,
puede darse cuenta que está cayendo en el juego del otro, que está sintiendo lo que le está provocando que se sientan los demás. Sí, pero también de manera consciente te puedes juntar con la persona que le quieras aprender. ¿Te acuerdas de las frases que decía, dime con quién andas y te diré quién eres? Claro. Quien con lobos anda, aullar se enseña. O sea, las neuronas espejo ya estaban inventadas, nada más le pusieron nombre, porque todos los seres humanos nos juntamos con quien me quiero parecer o quien me da seguridad. ¿Sí? Entonces, las neuronas espejo siempre van a estar ahí. Si eres consciente, escogerás con quién te juntas. ¿Sí? Yo hace poco me invitaron a una reunión y qué incomodidad, me salí como a los 15 minutos. ¿Sí? Una presión porque querían verme borracho, porque nunca me han visto tomar. ¿Sí? Y diciendo una cantidad de sandeces que de repente fingí que traía el celular y dije, oigan, salió una urgencia, me fui. Ya insoportable eso. ¿Sí? Entonces, las neuronas espejo te ayudan a elegir dónde estar. Así de sencillo. Si no hay, pero también aguas, porque ahorita con los chavos que comparto, hay neuronas espejo. Por ejemplo, hay una chavilla que acabo de atender, muy chiquitilla, 16 años, y entonces está exageradamente bonita, parece modelito de Victoria's Secret, la canija. Y entonces le decía que tenía que tener cuidado porque cargar con esa belleza es pesado, porque va a tener muchos estímulos que la pueden descontrolar. Y se me salió decirle, pues ahí ten cuidado que no se te acerque cualquier patán. Y me contesta, ¿y qué tienen los patanes? Son los más divertidos. Y entonces como respuesta me daba que cuando anda con la gente más pesada, que se anima todo en lo sexual, en las drogas, en el ambiente, ella llega a niveles de placer que no había sentido y que sus compañeritos que son más nercitos son bien aburridos. Entonces, ¿ya me entendiste? O sea, si yo me junto con gente que me lleva estímulos impresionantes, pues ahora voy a quedar. Y la muchachita no tiene lóbulo frontal a los 16 para poder discernir. Por eso, uno de los papeles más importantes de las empresas, del área de recursos humanos, de los jefes y de las familias es crear ambientes propicios para que se desarrolle la capacidad, el talento y las mejores decisiones. Si los papás no ponen límites y no saben dónde están sus hijos, las neuronas de espejo pueden limitar el consumo de cosas raras. Y ahorita no se imaginarían, yo he estudiado sexualidad toda mi vida, los casos que me llevan a nivel sexual de los chavos. ¿Sí? La realidad supera la ficción. Parte de las neuronas espejo. Porque ahorita, como te dije, la pornografía está en cantidades estrafalarias en el celular, hombres y mujeres, ¿eh? Porque si te acuerdas, nosotros los hombres decíamos, la porno es masculina. Las mujeres decían, ay, qué cochino eres, bájatela de lo peor, eres un marrano. No, señores. Ahorita yo creo que están parejeando. Okay, y sobre todo en edades chiquitillas. Por imitación. Gracias a los youtubers, a los influencers que dicen la mayoría, hay como dos buenos, la mayoría una cantidad de cosas irracionales, pero estimulan todo el tiempo. Ahorita las personas más que educadas quieren estar estimuladas. Le llaman éxito, me divertí, estuvo estimulante, oh, qué chido. Pero como si fueras changuito. ¿Sí? Una persona sí, claro, inteligente puede estar hasta en silencio un buen rato. ¿Sí? Correcto. Con relación a eso que comentabas muy de la imitación, tengo 20 años entrevistando personas y me da gusto porque me sigo sorprendiendo para bien. Tuve una entrevista muy interesante hace como mes y medio, donde una chica iba a ser asistente de director. Entonces me gusta hacer estas entrevistas de manera personal porque conozco bien al director, entonces puedo hacer este enlace y ya sé con quién se va a entender y qué cosas lo van a desesperar de manera tremenda. Y la contraté porque me dio una de las mejores respuestas que me han dado. Siempre le digo, bueno, ¿y tú por qué crees que empatas aquí? ¿Para ti qué hay aquí? ¿Qué es lo importante? Y me dicen, pues está cerca de mi casa y bueno, adiós, va. Y otros, ella me dijo, mira, yo he tenido jefes difíciles toda mi vida. He tenido 3 o 4 porque he sido muy estable, pero un jefe difícil a mí me ha enseñado que es una persona que analiza mucho y que puede tener 2 o 3 negocios y que sabe cómo tomar decisiones y yo le puedo aprender. Y ella me dijo, si yo le puedo aprender a esa persona, es la mejor manera en la que yo le puedo enseñar a mi hijo. Entonces, estar en un contexto así involucra un reto para mí y darle gusto a esa persona y darle el resultado que a él le va a convencer es un estándar alto y yo lo necesito para mi trabajo.
Ah, mira qué interesante. Pensamiento adaptativo complejo. Muy interesante. Correcto. El pensamiento adaptativo complejo es eso, Cristi, que siempre está listo para aprender. Y el pensamiento simple, ya no quiero, ya con lo que tengo está bien. Sí, ya, hombre, ¿para qué tanto? Y ahorita necesitamos mentes que no dejen de aprender. Exactamente. Sí. Ok, perfecto. Pues se les reitera la invitación a las personas que nos acompañan para, si tienen alguna pregunta en concreto, o comentario al respecto, este es el momento para que la licenciada Cristina y el doctor Moy los puedan solventar. Sí, si acaso alguien venía al webinar por su receta de cocina de cómo superar la ansiedad, así no es. Ok. Sí. Fíjate que esto que dices también es bien interesante porque la gente quiere recetas. Dígame 3 pasos para bajar la ansiedad. 5 minutos. Y si es posible, si es posible bajar la ansiedad, lo primero que se tiene que hacer es tener conciencia que la tengo y que me la causa. Hay un método muy simple que tiene que ver con la respiración. Ahorita, todo lo que es el estudio del mindfulness, que es la concentración a la respiración, está dando muy buenos resultados. Y no porque sea una técnica, simplemente es la ciencia agarrando la meditación. Entonces le quita los conceptos filosóficos que cada quien puede llegar a ponerle libre, padre, pero aquí lo interesante es que la respiración controlada en conciencia de uno mismo está siendo un buen elemento para poder tranquilizar el cerebro límbico. Entonces el cerebro límbico, que a veces se aloca, sí, pum, 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 entonces la respiración controlada, que puede ser una respiración, tomar aire 4 segundos y soltar en 6, o una muy buena que es 4, 7, 8, tomo aire 4, retengo la respiración 7 y suelto en 8. Ay, es gigantesco este tema, y entonces me ayuda a que la amígdala se calma, el óvulo frontal se prende, y entonces tengo serenidad para hacerme preguntas. ¿Qué otra opción tengo? ¿Cómo podría aprovechar lo que está pasando? ¿De qué manera lo podría solucionar? ¿A quién le podría preguntar para hacerlo? ¿Cuánto durará esto? ¿Cómo puedo salir este mes? Preguntas desde el óvulo frontal. Y una pregunta de las emociones: ¿por qué pasó esto? Ya estoy hasta el tren. Es que ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué voté por tal? Ya ven, es culpa del PRIAN. Toda una cantidad de cosas que ni siquiera tienen sentido y nos volvemos extremosos. Y entonces yo me siento bien peleando. Por eso en redes ves todos los pleitos inútiles. Y entonces, ¿qué es? Exacto. Pues es una especie de como para... ¿Te acuerdas cuando se ve la lucha libre? La lucha libre, que era un desfogo de emociones. Entonces la gente en la red pues desfoga todo su coraje y su tristeza y su alegría echando todo por ahí. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿no? ¿cómo voy a actuar ante una situación que me llegó y que todavía puede llegar a tener varios meses? ¿Cómo puedo tratar a mis hijos? Escenario. Los gritos me ayudan, el insulto me ayuda, el golpe me ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi participación en la casa mientras voy a estar ahí? Son preguntas inteligentes. Correcto. Sí. ¿Yo voy manejando mi propio barco o solo reacciono? ¿Me adueño de mí mismo o solamente es una reacción inmediata? Y al ratito se van dando cuenta que esas reacciones son temporales, al ratito ya no sé ni qué pensé, porque al no tener control de las emociones, puedo responder sin darme cuenta de una manera que no quería. Claro. Y eso viene la infidelidad, el consumir algo que no era mío. Y así me dicen, las personas que tienen infidelidad: ay, pues ni me fijé, nomás se dio. De repente se dio y ya no supe qué pasó. ¿Y cómo se llama eso? Pues disculpe la palabra, pendejez. ¿Sí me entiende? Sí, claro. ¿No por ahí nos está llegando la pregunta de una de las participantes. Dice: buenas tardes, mi hijo está trabajando aquí en casa, pero está con mucha ansiedad y dice que cuando quiere meditar se pone más ansioso. ¿Algún consejo le puedan dar? Sí, y está sucediendo, porque aprender a meditar o respirar es bien complicado. Entonces, un muchachito que está todo acelerado, enojado, triste, meterlo a sentarse a respirar le puede ocasionar más. Eso es normal. Lo que yo le recomiendo es que respire caminando. Que respire caminando y que exista algún movimiento, o que agarre una pelota y le pegue a la pelota al mismo ritmo, rebotándole en una pared, o que agarre un par de palitos y los vaya moviendo.
¿sí? O también, ahorita hay mucha música en Spotify, en todos lados, música para poder relajar, ¿sí? Y también la idea es, fíjense, les voy a decir rápido, que tengan todos en consciente un triángulo, un triangulito, y que entiendan que hay en una esquina el sentimiento, el pensamiento y la acción. Si mi pensamiento o el sentimiento es de ansiedad, entonces me tengo que refugiar en la acción. Y la familia tiene que tener una lista de acciones para cada persona diferente que lo mueva. Acuérdense del movimiento de dónde está. Lo primero que tiene que hacer es 1 minuto. No les pido más que 1 minuto. Hay un video en YouTube que se llama Meditación en 1 minuto. Es una joya, es una caricatura. Meditación en 1 minuto. 4x6. No dice el video los números, se los doy yo. Tomo aire 4 segundos y suelto el aire en 6 segundos. Y eso me va a tranquilizar la amígdala, pero me prepara para moverme. Y la idea es que te muevas. Y tú tienes que tener tu lista de cosas que te van a mover para salirte de tu ansiedad. Caminar, escuchar una canción, bailar, hablarle a un amigo, tomarme un chocolate, un mazapán, pero es azúcar, un medio mazapán. Sí. ¿Por qué? Porque te da azúcar, glucosa y tu cerebro se activa y entonces ya está un poquito mejor. El chocolate que sea de los negritos también ayuda. Sí. Puedes también abrazarlo, nada más contacto porque te genera oxitocina. Puedes pasarte a un juego de mesa, puedo hablarle a un amigo, puedo lanzar algo, ¿sí? Hay un elemento que ayuda mucho, que es tensionar los puños y el cuerpo, así tu cuerpo, durante 8 segundos. 8 segundos, y luego relajo. 8 segundos. Y 8 segundos. Entonces, se relaja el cuerpo y la mente. Como esas podemos decir 20 cosas que pueden ser algo simple. Hay un libro bien bonito que se llama Pequeños Grandes Cambios. Está bien interesante. Es un libro de psicología. Es de Bill O'Connell. Es un alumno directo de Milton Erickson. Es un libro, está buenísimo este libro. Parece de autoayuda. Parece, no es. Pequeños Grandes Cambios. Sí. Bueno, sí es de autoayuda, pero no es de los de autoayuda comercial. No, porque este está basado en uno de los psicólogos más grandes, que es Milton Erickson. ¿Sí? Entonces, él tenía algo que se llamaba la terapia breve, de ahí surge. Y entonces, él hace que con pequeños cambios cambies tu estado. La respiración 4x6 es cambiar de estado. Entonces, la mamá y los hijos y todos tienen que tener así como su lista. Yo la tengo, ¿eh? Cuando tengo ansiedad, ya sé qué canción poner. Pongo mi música. Como estoy medio viejito y me pongo los audífonos porque no les gusta mucho mi música a muchos, de la que me recordaba en mi adolescencia bien divertida, música setentera, ochentera. Y no me vas a creer, me pongo una canción de Leo Dan, de los 70s, que yo escuchaba en el taller de carpintería donde era así, y me relaja por completo. Entonces ya descubrí que con Leo Dan, con Leo Sayer, con música que escuchaba en la secundaria y primaria, me relajaba bien. Escucho un ratito los Beatles, bien a gusto. Pero también me relaja mucho escuchar la música. Sí, la otra, no hay nada más valioso que el movimiento. Salir a nadar, hacer ejercicio, caminar, subirse a la bicicleta, subir el ritmo cardíaco arriba de 120 durante el periodo más largo, también sueltas todo. O sudar, hacer una actividad para sudar, ¿sí? Pero la gente se refugia viendo videos idiotas en YouTube. No, por favor, porque eso es lo que dice Cristi, al ratito más te da placer, pero al ratito te vuelves a caer en el círculo que ya que terminas de ver eso, no sentiste nada. Y cuando caminas, cuando te mueves, cuando ya hay más valor, ¿sí? No hay también nada tan valioso como tener un amigo, una amiga, poder decirle, amigo, me siento de la fregada, estoy hasta la madre, pues yo también. ¿Qué vamos a hacer? Pues hijo, aliviar una torta y ya, te relajas. ¿Sí? Ese contacto, muy bien. Pues creo que es la única pregunta que nos hicieron. Le cedo la voz a la licenciada Cristina. No sé si guste concluir con algún comentario. Igualmente para usted, maestro Moy. Sí. Y adelante, digo, si desean concluir. Pues nada, muy agradecidos por haber podido compartir un poquito y aquí, pues de Moy seguimos aprendiendo siempre. Ok. No, pues invitarlo. Acuérdense los conceptos, ¿sí? Adaptabilidad, creativa. La ansiedad se va a mover. Sí, no es mala, no es malo sentirse mal. Es una invitación a movernos,
¿sí? Y adaptarnos de manera creativa, desarrollar un pensamiento fuerte que con mucho cariño y afecto a uno mismo, como bien dijo Cristi, ponte primero a ti tu oxígeno para que estés listo para salvar al mundo. Pero primero sálvate tú, muévete. Movimiento de emociones, de inteligencia, del cuerpo. Sí, es más, ustedes tienen un ejemplo ahí, el señor Javier Soto está tremendo. Sí, ese no se deja de mover. Sí, sí, ya anda en la bicicleta, ya anda por todos lados. La gente que se mueve, el cuerpo también mueve las emociones y el sentimiento. Muévanse, por favor, caminen, bailen, jueguen, bailen, tóquense. Sí, a todos los que estén enfrente, no tanto, nada más a los seres que más quieren para que no haya tanto lío, luego nos metemos en problemas. Pero los niños, los adolescentes, las parejas, sí. Ahorita me decía una muchacha, dice que el momento más feliz de su día es cuando mamá la abraza, y la muchacha tenía 17 años. Fue una cosa impactante, porque la chava dice, es que en la escuela antes yo abrazaba al mundo y ahorita nadie me abraza. El único que me abraza es mi mamá. Mi papá nunca tiene tiempo. ¿Sí? Y no sé por qué me siento tan cómoda, pues ella no sabe que es un montón de oxitocina y genera memorias de protección, de autocuidado. Es una maravilla. Claro. Así que muévanse y tóquense. Muy bien. Pues le agradecemos a todas las personas por el placer de su atención y en especial a la licenciada Cristina y al maestro Moy. Con esto nos despedimos y les deseamos una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta pronto.